Y hoy nos toca bajar la guardia. Tenemos aquí a Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Gracias por haber querido estar y a ver si procuramos que vayas bajando la guardia poco a poco. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Tú sabes que con vosotros yo siempre bajo la guardia y es un placer. Vamos a intentarlo. Son 20 preguntas y a ver si lo logramos en menos de 20 minutos para que puedas seguir haciendo todo lo que debes hacer. Empezamos por lo importante, o como diría Galeano, por lo importante entre las cosas no tan importantes. ¿Cuál es tu equipo de fútbol preferido? El Numancia, de Soria. ¿El Numancia y equipo de básquet? Y equipo de básquet, el Estudiantes. O sea, no te quieres mojar entre Barça y Madrid. Es que no soy ni del Barça ni del Madrid. El bipartidismo futbolístico yo creo que hay que cuestionarlo. En el baloncesto me encanta el Estudiantes y un equipo catalán que es el Joventut de Badalona, que es un equipo también de escuela de baloncesto desde el inicio. Y bueno, pues son los dos equipos de básquet que más me gustan. Y en Madrid claramente el Estudiantes. En fútbol el Numancia porque es la ciudad en la que me crié. Y el aquí iba al campo. Primero jugaban muy cerquita de las ruinas de Numancia, en Garray, en un pueblito cerca de la capital, y luego en el Estadio de los Pajaritos. Y yo he vivido el fútbol de ir con el bocadillo, de ir con los amigos al campo el domingo en Soria, y bueno, es el equipo con el que yo me identifico. Luego tengo mucho cariño también por el equipo de mi barrio en Madrid, por el Rayo Vallecano. Ya veo que sí, que uno al final se queda con los equipos de pequeño. Pero sigamos con las cosas importantes y sabemos, todo el mundo sabe bien que eres de adicto a las series. Pero ¿con cuál personaje te sientes realmente identificado de todas las series que me imagino que ves o has visto? Omar, me encanta. ¿Quién es? Omar, Omar es un personaje de The Wire, es una especie de Robin Hood en ese mundo de mafiosos. Es un personaje muy, muy interesante. Bueno, Esto es un poco incorrecto porque también es el personaje favorito de Obama. Pues en eso coincido con Obama, nos gusta Omar. Bueno, tenemos un segmento en el programa que se llama Dime qué series ves y te diré quién eres y seguramente lo iremos identificando y analizando. Continúo. ¿Qué es lo que más extrañas de esa vida de Pablo Anónimo? Bueno, extraño estar en un bar tomando una cerveza y escuchar las conversaciones de la gente. Y sin embargo, ahora si entro en un bar, el observado soy yo. Y normalmente cuando eres observado, pierdes ciertas posibilidades de observación. Eso lo echo mucho de menos. O sea, como ¿Crees, entrar, luego tomar una cerveza y escuchar lo que decía la gente. crees que la llegada de Leo y Manuel provocarán que te retires antes de lo previsto en la política? No lo creo. Lo que pasa es que yo creo que la política es una etapa. No se puede estar en política, no se puede estar en política siempre. Y me gustaría que esto en algún momento determinado terminara y poder hacer otras cosas. No creo que el hecho de tener hijos cambie los planes y los tiempos. Lo que sí cambia es las ganas de estar en casa, porque quiero estar con ellos y les echo mucho de menos y hago todo lo que puedo para pasar con ellos el mayor tiempo posible. ¿Cuántas veces te han dicho que te corte la coleta porque así podría obtener más votos? ¿Lo harías? Yo creo que no me lo puedo permitir ya. O sea, creo que hay veces que lo pienso porque me gusta llevar el pelo largo, lo llevo desde adolescente, pero joder, es más coñazo de llevar que llevarlo corto. Lo que pasa es que mucha gente me dice lo contrario, que ya, digamos, has asociado tu imagen a la coleta y solamente por evitarme todo el Cristo que se monta, pues casi que me la dejo, que además, bueno, pues me gusta llevar el pelo largo. Mientras la alopecia me respete. En eso sí estamos como parecidos, pero bueno, sigo, no voy a hablar mucho, no mucho de mí. Muchos conocen tu faceta de actor y fuiste fundador, creo que de una compañía de teatro, Antígona, si no tengo mala información, y has ¿No? participado en algunas cositas, ¿no? De obras. Antígona no llegó a ser una compañía, era una asociación universitaria en la que hacía teatro con algunos estudiantes, hicimos algunas cosas chulas. También estuve en un grupo de teatro en Concret, que hacíamos teatro político, y bueno, era mal actor, pero me encantaba. ¿Y Me pareció. cuánto, Pablo, de actuación hay en la política? ¿Cuánto cree que te ha servido a ti o ves en la gente una sobreactuación o malos actores, que también seguramente los hay? Es que el problema, digamos, una disciplina, un arte tan noble como el teatro, cuando se aplica a la política es de alguna manera para minusvalorarla. Y los que pagan ahí son los actores. Es decir, si yo digo usted que hace teatro, en realidad estoy insultando al teatro. Entonces diría, no mezclemos una cosa tan hermosa como el teatro y el trabajo de actrices y actores con políticos que mienten o con políticos que engañan o con políticos que sobreactúan. Entonces yo digamos que lo separaría.
¿Cuándo en algún momento te dijiste, a pesar de todo, vale la pena seguir en la política? Bueno, hay momentos muy hermosos cuando consigues cosas. O sea, si finalmente conseguimos que el salario mínimo en España suba a 900 euros, claro que vale la pena la política. ¿Cuál es el político que más te ha impresionado, pero para bien, en las distancias cortas, de los que has conocido en estos últimos tiempos? Lo que voy a decirte te va a impresionar, A ver, Rajoy. Rajoy es un tipo que en la distancia corta, sí, M.R. sí, 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 él. sí, en la distancia corta es un tipo atento, es un tipo agradable. Claro, no tenemos nada que ver políticamente, pero tiene una buena distancia corta. No es nada arrogante, es buen escuchador, buen conversador. ¿Sorprendido? Bueno, sí, ya tenemos el titular, no creo que no hay que hacer ningún tipo de intento para buscar algo más jugoso que eso, pero bueno, voy a seguir porque seguramente nos vas a dar más, porque creo que estás bajando la guardia para bien. ¿Con quién es el político con el que más te has reído, de verdad? Me has descojonado, así, dicho tal cual. Hay muchos, hay muchos. Hay uno muy viejo que me reía mucho, me gustaba, que era Xavier Arzallus, Ah, que sí, era PNV, un tipo ¿no? del Partido Nacionalista Vasco. También otro político de antaño que me ha hecho reír porque tenía su gracia, aunque ahora últimamente está muy enfadado, es Alfonso Guerra, que es un político que tiene gracia. Hay políticos de ahora que son también capaces de manejar con inteligencia la ironía, políticos del PP, el propio Rafa Hernando, que es muy bruto, Ujú. a veces es capaz de ser irónico. Hay algunas ministras del Partido Socialista, Calviño, que también es irónica y que sabe hacer reír. Hay muchos, hay muchos. ¿A quién no te gustaría ver ni en pintura de los políticos? No tenerlo muy cerca en un día de estos que te puedes ir a tomar una cerveza o paseas con tu perro. ¿A quién no te gustaría encontrarte? Pues fíjate, no tendría, o sea, no podría nombrar a ninguno, no tendría ningún problema en cruzarme con alguno y darle los buenos días y saludarle. No hay nadie que diga, oh Dios mío, es que tu presencia es inaguantable. No tengo problema, no tengo problema. ¿Cuántos años crees que le falta a España para dejar atrás todas las subjetividades que aún perduran de la época franquista? Creo que ya les ha dejado atrás en buena medida. O sea, creo que de hecho nuestra sociedad va muy por delante de la clase política. Esto que se va a hacer de sacar a Franco del Valle de los Caídos es algo absolutamente normalizado a nivel social y creo que la sociedad va por delante. El problema es que hay estructuras de poder donde todavía, digamos, resisten ciertos dinosaurios que proceden de ese mundo y que comparten ese espíritu, pero son una rémora y son minoritarios. ¿Qué sería lo primero que harías si llegas un día a ser presidente del gobierno español? Lo primero, primera medida, primera acción. Esta es una pregunta muy habitual. Ujú. Creo que eso habría que decidirlo en el Consejo de Ministros. Y hay muchas, y parece que si dices una, las demás son menos importantes. Pues una medida que tenga que ver con la vivienda, una medida que tenga que ver con la sanidad, una medida que tenga que ver con la educación. Habrá que ver, habrá que ver. Yo creo que no querría poner por delante ningún tema sobre otro porque hay muchos temas importantes. Algunos reconocimientos en términos de memoria histórica. Me encantaría reconocer a los luchadores por la libertad en nuestro país y que eso fuera un gesto del presidente del gobierno. No lo sé, hay muchas cosas que se podrían hacer. Ya sabes que soy andaluz de la línea Cádiz, ese pueblo que ahora sale todo por los temas de narcos y demás. Yo me río mucho porque ahora en cualquier lugar del mundo te preguntan si eres de allá y tienes que contar alguna historieta, pero bueno, viví mucho tiempo en Barcelona también y la pregunta es bien concreta. ¿Crees que tienen tanto en común un catalán y un andaluz o un gaditano como para querer compartir un mismo país? Creo creo que sí, respetando las identidades siempre mestizas de todo el mundo. Yo creo que España es un país plurinacional, un país en el que hay muchas identidades, en el que conviven diferentes sentimientos nacionales, se entremezclan entre ellos. Cataluña no se entiende sin Andalucía, o sea, sin todos los andaluces que emigraron a Cataluña y que se hicieron catalanes y que sus hijos y sus nietos son catalanes y que, claro, que ese mestizaje construye una nueva identidad nacional. Claro que sí, yo creo que podemos construir un proyecto colectivo respetándonos y respetando, cuidando y protegiendo la diferencia. ¿Cómo y cuánto crees que influye hoy en día a la hora de decidir el voto el odio, que pareciera que es una variable completamente presente y latente? No pienso mucho en Latinoamérica, me imagino que allá en España también, pero ¿cómo crees que esa variable está siendo endógena a la hora de decidir el voto? Es determinante.
es determinante en los comportamientos políticos. Incluso sobre esto se puede ironizar. A mí hay mucha gente que me pide fotos y hay una de las razones por las que me piden fotos que me puede decir mucho, que es como, mira, es que mi suegro es del PP y quiero hacerme esta foto contigo para mandársela. Bueno, pues algo de odio hay ahí. Es inevitable, ya hablando en serio, que ese operador funcione y lo estamos viendo con el auge de la extrema derecha en Brasil, en Italia, en Estados Unidos y es peligroso. Déjame que me venga un ratito para mi otra tierra, Latinoamérica, ya lo sabes. ¿Y por qué crees que la restauración conservadora está avanzando tanto en los últimos años? Y probablemente el ejemplo más palpable es el de Jair Bolsonaro en Brasil en la primera vuelta con un resultado abrumador, ¿no? Creo que sería difícil establecer una sola razón y que esa razón fuera aplicable a todos los países latinoamericanos donde un gobierno de izquierdas pierde las elecciones y entra un gobierno de derechas. Pero dicho esto, aunque no se puede simplificar ni responder de una sola manera, creo que los gobiernos progresistas, los gobiernos populares en América Latina han tenido muchas dificultades para conseguir hacer algo que el neoliberalismo se ha hecho, que es la irreversibilidad de ciertas medidas. Ujú. Es inevitable perder elecciones. Las elecciones se terminan perdiendo. Bueno, es muy importante en política establecer una serie de conquistas sociales que puedan atravesar que después haya gobiernos diferentes, porque a lo que estamos asistiendo ahora es a una nueva tecnología del golpismo en América Latina. Ya no son golpes militares como antaño, ahora son golpes en los que operan las oligarquías, operan ciertos medios de comunicación, operan incluso el poder judicial en algunos casos. En el caso de Brasil es escandaloso lo que hemos visto y creo que es muy importante que los gobiernos progresistas en América Latina sean capaces de crear una nueva institucionalidad que vaya más allá de quién pueda ganar las elecciones. ¿Cómo valoras el movimiento feminista creciente en América Latina? Con, no sé, el último acontecimiento seguramente más visible fue lo sucedido en Argentina, ¿no? Creo que en España y en América Latina el feminismo es la vanguardia de los avances sociales. El protagonismo político de la mujer y en particular las reivindicaciones feministas como reivindicaciones transversales que apuestan además por la justicia social son lo más importante que ha ocurrido de momento en el siglo XXI y creo que el futuro es suyo. ¿Crees que puede resurgir un nuevo progresismo latinoamericano? ¿Cómo lo imaginas? No sé, pienso en López Obrador en México, Gustavo Petro en Colombia, Verónica Mendoza en Perú, el Frente en Chile. ¿Cómo lo ves? Creo que de nuevo es muy difícil reducir a la unidad diferentes experiencias. López Obrador tiene su historia, que es una historia muy mexicana, muy particular, muy vinculada a la historia política de México, a lo que representó en su momento el cardenismo de Cuauhtémoc, lo que representó en su momento el PRD. Digamos que es un producto de la historia mexicana, muy diferente a lo que representa el Frente Amplio en Chile, muy diferente a lo que puede representar Petro en Colombia, que de nuevo es un país atravesado por la violencia política. Pero en cualquier caso, creo que se está demostrando también que hay izquierda en América Latina, que hay, bueno, que ha podido perder las elecciones el, digamos, el kirchnerismo en Argentina, que en Brasil Lula y Dilma ya no están, que en Ecuador pues todos hemos visto lo que ha pasado con Lenin Moreno y que sin embargo siguen surgiendo liderazgos, siguen surgiendo referentes y que la izquierda tiene mucho que decir en América Latina. Algo más personal para ir terminando. ¿En qué país vivirías en algún momento de tu vida en Latinoamérica? Ese que tiene ahí como diciendo, algunos años más adelante me gustaría vivir en... Hay varios en los que me gustaría vivir bastante tiempo. Me gustaría volver a vivir en México, allí viví 6 meses y me enamoró. Me encantaría vivir en Argentina, he estado solamente una vez y he sido un enamorado de ese país durante muchísimo tiempo. Me gustaría mucho poder vivir en Uruguay. Me gustaría mucho ir a Chile, alguna vez que nunca he estado, y es otro país en el que me gustaría vivir. Y en general en todos los países en los que he estado en América Latina me entusiasma. Bueno, y ahora sí que de verdad vamos terminando y termino con algo poco original, que es darte un conjunto de nombres y sí que te pido una palabra, pero como le dije a Rafael Correa la semana pasada, no te pongas demasiado diplomático porque si no se nota demasiado. Arranco para Maquiavelo. Un tipo genial. Él solamente es el padre de la política, es también
el padre de la ciencia política para los de abajo. Felipe González, Felipe González es el contraste entre la ilusión y la decepción. Zapatero, Un tipo valiente, un tipo sensible y creo que está haciendo muchas cosas en las que él no gana nada y que sin embargo está ayudando en una dirección interesante. Tengo mucho respeto y amistad además con José Luis. Tenemos muchas diferencias, pero me parece buena gente. Irene Montero, Bueno, aquí no puedo ser objetivo. La, la mujer más valiosa, no puedo ser objetivo, es la persona de la que estoy enamorado. cuando uno busca palabras para, ¿no?, calificar a alguien ya dice todo, pero bueno, seguimos. Este te va a costar, creo que menos trabajo. El rey de España, Creo que es un tipo más inteligente que su padre y que sin embargo se ha situado estúpidamente en la derecha y como un referente de la derecha y creo que va a ser el último Borbón en la jefatura del Estado en España. el Papa Francisco, Un jesuita muy interesante, alguien que está consiguiendo cosas en la iglesia que van en una dirección positiva, aunque tengamos muchas diferencias con el Papa y aunque todos estemos decepcionados con los curas pederastas y con ciertas cosas que hace la Iglesia Católica. Pero creo que Francisco es un Papa interesante. y acabo con lo importante. Maradona, Bueno, bueno, barrilete cósmico. Eh, Maradona además tiene algo que a mí me fascina y es que no es un buen chico. O sea, es un tipo conflictivo, es un tipo problemático y eso hace que me guste más. O sea, hay una parte como oscura en todos nosotros en las que a veces te apetece que el mejor jugador de fútbol, que el más genial, tenga una personalidad difícil y compleja. Yo creo que una de las claves para entender la genialidad como futbolista de Diego Maradona es una personalidad intensa, conflictiva y difícil. Produce fascinación. bueno, hasta aquí llegamos, así que ahora sí, gracias Pablo, creo que logramos un poquito bajarte la guardia y gracias por estar con nosotros en la pizarra. Un placer, Alfredo. Hasta pronto. Dale, gracias.